Hola hermanos, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo estuvo el retiro? Estuvo bueno, ¿cierto? Además los días estaban bien ricos, no hacía ni calor ni frío. Eh, Algunos hermanos de la congregación también se bautizaron, así que me imagino que resplandecen. Durante esta semana estuvieron ahí brillando en sus trabajos, en su lugar, en la casa, lavando la loza. Don Antonio, me imagino, todos los días en la noche lavando la loza, el Espíritu Santo usándolo. Muy bien, como siempre. Bueno, hermanos, yo quisiera invitarles el día de hoy a leer una porción de la palabra. Siempre es rico leer la palabra y tratar de desprender aquellas enseñanzas que Dios nos da y cosas útiles, cosas que nos pueden ayudar en el día a día. Tengo algo que confesarles, eso sí. Esta semana visité al Papa. Sí, fui a algunos no les gustó mucho eso. No, pero había que compartir. Tengo unos amigos muy buenos que son de mi universidad, compañeros de carrera. Y Ricardo, uno de ellos me invitó, él es participante de la Iglesia Católica desde niño. En San Felipe siempre participó de la Iglesia Católica como acólito, hizo sus confirmaciones, todas estas ceremonias que hacen los hermanos de la Iglesia Católica. Y me consiguió unas entradas para el Parque O'Higgins, me dijo, oye, vamos, acompáñame. Como él era de San Felipe, se quedó en nuestra casa. Estuvimos compartiendo con él y con otro amigo más de él. Y fue bastante interesante estar allí. Bueno, tuvimos que llegar a las 5 de la mañana, eso sí, madrugar por el Papa. No lo había pensado, pero bueno, para acompañar a Ricardo fuimos. Estuvo bastante bueno el ambiente. Se nota que la Iglesia Católica preparó una buena organización. El mensaje del Papa me encontré bastante prudente. Más allá de la idolatría, ¿no? de las ceremonias que ellos hacen, de la Virgencita del Carmen, en Chile, en Guadalupe, en México, y cada país tiene una virgen en Sudamérica. Más allá de eso, hubo un buen mensaje desde el púlpito. Ahora, cada uno hará la evaluación que sacan limpio de esta visita papal, ¿no? De la semana también hizo algunas declaraciones fuera del púlpito que a algunos no les gustaron tanto, pero eso ya es materia de cada uno. Y también, bueno, nos habla de un poco la poca empatía y poca sensibilidad que ha tenido la Iglesia Católica con las personas que han sufrido esta violencia. Me refiero a la pedofilia. No les pasan estas cosas, no son cosas que nos pasan cotidianamente, sino que son violencia, historias de vida que quedan marcadas por siempre y que a veces hablaba con mi suegro, ustedes saben que es ferviente contrario de la Iglesia Católica, y yo fui a ver al Papa. Entonces hablábamos y él me decía, yo creo, no me dijo nada, pero tiene que haberlo pensado todo. Me decía, no, compartíamos la mesa con Oliver y con la Mani y con Katy. Está bien sentir vergüenza, ¿no? Sentir, él cuando fue a la Moneda, el primer discurso que dio fue, me da vergüenza lo que ha pasado, pido perdón por lo que ha pasado. Está bien pedir perdón, pero el punto es hasta dónde llega eso también, ¿cierto? Y eso nos pasa a todos. Disculpa por lo que hice ayer, oye, perdóname, el otro día la embarré. Ya, pero ¿hasta dónde llega ese perdón? ¿Hasta dónde llega esa vergüenza? ¿Cómo se materializa? No solamente aplica para el Papa y la Iglesia Católica, sino que también aplica para todos nosotros. ¿Cómo se materializan las disculpas que uno pide día a día, el perdón que uno pide día a día? Bueno, también voy a comentarle algo después de lo que fue esa ceremonia ahí en el Parque O'Higgins. Entremos en la palabra, metamos nuestras narices en la Biblia. Vamos a estar durante el verano, como hay un vaivén de hermanos. Algunos van a desaparecer una semana, 2, 3, 4 semanas. Benditos sean ellos.
vamos a estar hablando historias de gracia. Historias de gracia. Esta palabra, gracia, la vamos a ir desmenuzando en ciertos personajes. No son historias que se van a relatar una tras de otra en el sentido de tienen cierta consecución, sino que historias de diferentes lados de la Biblia, pero que nos enseñan algo de la gracia. De tal modo que si usted viene hoy y no viene en 3 semanas más, no va a quedar desenchufado, sino que de nuevo vamos a estar hablando de la gracia, pero en otro personaje. Hoy quiero invitarles entonces a abrir nuestra Biblia o su celular. Lo tengo prendido por si acaso. Efesios. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Yo creo que este es un gran pasaje que va a ser transversal a todas las prédicas. Gracias, Pasi. Y Efesios 2, versículos 8 y 9. Todos quizás lo conocen, los que no lo conozcan, se los presento. Pablo, el apóstol Pablo, el que perseguía a la iglesia cristiana, se le aparece Jesucristo, se convierte al cristianismo, ya no persigue a los cristianos, sino que se desenvuelve por Asia Menor, por parte de Europa, para predicar el Evangelio. Y le escribe una carta a una iglesia que estaba en una ciudad que hoy sería una ciudad griega, en Éfesos, y le escribe esta carta a ellos, y les dice lo siguiente: porque por gracia, ustedes, hermanos, ustedes que han escuchado de Cristo, que han recibido su Espíritu Santo, etc., ustedes, por gracia, sois salvos, por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un versículo que nos habla acerca de nosotros somos salvos, estamos cerca de Cristo, no por lo que hacemos, sino por nuestra relación espiritual con Él. ¿Creemos en Dios? Sí, pero ojo, no basta con creer, ¿cierto? Santiago, el apóstol Santiago, habla, hasta los demonios también creen en Jesús. Ellos también creen y también saben de su existencia. Temen, además de creer. Creen en Jesús, pero también temen. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Creer. Sí, está bien, es un primer paso. Muchas veces en el mundo católico, la crítica que se hace en ellos, y Ricardo me comentaba, este amigo mío católico, en nuestra iglesia sí, cree, pero nominalmente. No conocemos la Biblia, no la leemos. Él está estudiando un magíster en teología y me decía, yo no leo la Biblia para hacer mi tesis. Yo leo las epístolas que escribió Juan Pablo II, la que escribió tal papa en el siglo XIII, etc. Esas cartas yo leo, pero si tú me preguntas de Biblia, yo no sé, me decía Ricardo. Y esa es la gran crítica que se hace él. Creemos, pero ¿cómo se manifiesta nuestra fe? Y acá Pablo está diciendo, ustedes son salvos no por lo que saben, no por donde viven, no por la nacionalidad, no son salvos por el color de piel, si son rubiecitos, si son mamorochos, etc. No, son salvos porque tienen fe. Tienen fe. Y mismo Pablo en Romanos dice, el que tiene fe, entonces es justo. El padre Abraham fue considerado justo. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe, tuvo una fe. Así que hay que partir de esta base. Nosotros creemos, sí, y puede ser que tú digas, yo soy muy creyente. Pero además de eso, hay un segundo paso, que es lo que te voy a comentar hoy, acerca de cómo esta creencia tuya no se limita a tus palabras. Es decir, yo pido perdón, pero bueno, ¿hasta dónde llega ese perdón? ¿De verdad estoy arrepentido de corazón? Es fácil decir cosas, ¿cierto? Mañana nos vemos a las 4. No, sí, nos vemos a las 4. Y no llegó. Te llamo. Oye, juntémonos para hacer un asado. Pues sí, pues, te llamo, no, llámame tú. Y no pasa nada al final. La palabra es muy volátil, ¿cierto? Es muy fácil decir cosas.
hasta te amo. Parece decir fácil hoy en día, ¿cierto? Entonces, la Biblia, Cristo, siempre nos va a impulsar la palabra, pero además los hechos. ¿Cómo es que nuestra fe se manifiesta? Y este versículo nos dice que no es por obras, sino que es por medio de nuestra fe que nosotros recibimos la gracia. Y por medio de nuestra fe actuamos de la forma que Dios quiere que actuemos. Es decir, y aquí me voy a meter en un tema quizás más contingente. Yo me hacía la pregunta, un pedófilo, por ejemplo, ya en un caso extremo, un pedófilo, ¿podría algún día ser salvado por Dios? Y este es el juego que tiene la gracia, que a los ojos humanos la gracia parece algo injusto. ¿Por qué? Porque gracia es una especie de regalo que tú no mereces. ¿El pedófilo merecería ser salvado por Cristo? ¿A ojos humanos? No. Es decir, que a ese tipo lo encierran en la cárcel y que se seque, ¿no? Uno pensaría así. ¿Pero qué hace Dios? No. Ese pedófilo es creación mía. Si se arrepiente de corazón, si se humilla ante mí y se vuelve hacia mí, ciertamente Dios lo salvaría. Ese acto para nosotros sería algo ilógico, ¿no? No cabe. ¿Cómo es que esta persona que fue tan mala durante toda su vida, al final puede ser salva? Sí, así obra Dios, de forma inentendible a veces. Dice el libro de Isaías, así como los cielos son más altos que la tierra, así es la inteligencia de Dios, más alto que los nuestros. A veces hay cosas que nosotros no vamos a entender de Dios, cómo actúa, pero así lo hace porque esa es su voluntad. Ahora, entiendo que Dios tiene, imagino, su juicio y sabrá con su voluntad divina hacer en determinados casos. Esto quiere decir que podemos actuar malamente, de mala manera durante toda nuestra vida y en mi lecho de muerte decir, perdón Señor, ¿ya ahora soy salvo? Sí, a ver, podría ser que sí, sería salvo, como el ladrón que estuvo al lado de Jesús, ¿no? En la crucifixión. Creyó en él y fue salvo. Pero ojo, ese ladrón dejó consecuencias. A alguien le habrá robado. Ese pedófilo dejó consecuencias. A alguien habrá condenado con sus hechos. Entonces nosotros podemos ser salvos, sí, pero tenemos una responsabilidad humana sobre el otro. Hay un otro frente a mí. Hay un otro a quien yo debo respetar. Hay un otro a quien yo debo amar. Jesús dice, amen al otro, amen al prójimo. Ámalo. No destruya su vida, como ha sucedido en un sinnúmero de casos hoy en día en la Iglesia Católica y también fuera de la Iglesia Católica, es donde personas son transgredidas y sus vidas se ven condenadas a llevar estas historias, a cargar con estas historias. Claro, un pedófilo podría ser salvo, sí, pero ojo que él deja huellas en otros. Entonces, ¿cuál es el deber cristiano? ¿Cuál es el deber nuestro como hijo de Dios? ¿Portarme mal toda mi vida? ¿Hacer maldades, travesuras por ahí? ¿Llegar al lecho de muerte y decir, perdón Señor, ¿soy salvo? No. ¿Somos seres de bendición o somos seres de maldición para otros? Seres de bendición, no hay duda en ello. Y ese es el camino que Dios quiere trazar. ¿Hasta qué me explico? El silencio me imagino que es, sí, es de aprobación, ¿no? Vamos a la palabra mejor. Gedeón y la gracia. Gedeón y la gracia. Gedeón, un personaje que se enseña en las escuelas dominicales, pero si no lo conoces, no importa. Aquí vas a conocer un poquito de él. Así que te invito a abrir la Biblia en Jueces. El libro de Jueces está luego del libro de Josué. Jueces 6, del 12 al 18.
La gracia es una palabra griega que viene de charis, significa gracia, regalo. De aquí viene la palabra carisma también, carisma. Cuando se dice que alguien tiene como, este tipo tiene como gracia para bailar, tiene como algo, tiene gracia para tocar el piano, este cabro, buena contratación, tiene un carisma. En Chile, para los hermanos extranjeros, también a veces se pregunta, oiga caballero, ¿y cuál es su gracia? ¿Han escuchado eso, me imagino, no? ¿Cuál es su gracia, señor? Y uno dice, el nombre, ¿cuál es tu nombre? En el campo muchas veces algunas personas dicen, ¿cuál es tu gracia? ¿O cómo es su gracia? Su gracia es, te están preguntando el nombre, ¿cuál es tu nombre? Bueno, sí, gracia se va utilizando en diferentes modos en nuestro país. Bienvenidos a esta selva lingüística que se llama Chile. Hay un montón de palabras con un montón de significados. Y gracia, uno lo entiende como este regalo que hace Cristo, que hace Dios a sus hijos. Este regalo que nosotros no lo merecemos de ninguna forma. Yo no hice ningún mérito para recibir esto. ¿Cuál es la gracia de esto, utilizando de nuevo la palabra gracia? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado de esto? Es que Dios nos mira impuros, injustos, pero nos santifica. Ese es el gran gesto. Nos lava, nos limpia nuestros pies, saca nuestras manchas. El príncipe de paz es quien nos libera de toda inmundicia, siempre y cuando también nosotros estemos atentos a abrir nuestro corazón a Él. Encontramos Jueces, ¿cierto? Uno lee Jueces o el título y dice, Jueces. Para quien no lo ha leído nunca, dice un montón de señores aburridos leyendo escrituras y sentenciando a gente, ¿no? Esa es la sensación que nos da cuando leemos el título Jueces. Pero cuando leemos el libro de Jueces, no son estos señores que están detrás de un escritorio juzgando a personas. Son tipos con espadas, matando y cortando cabezas. Esos son jueces. Y la Biblia nos enseña esta nueva mirada del concepto de juez, que es el juez es Dios, quien da esta voluntad divina a sus hijos. Y uno de estos personajes famosos es Gedeón. Gedeón. Para ponerlo en contexto, esto pasó 140 años antes de la coronación de Saúl como rey de Israel. En un momento, el pueblo de Israel, como toda su historia, se aburrió de algo. Dijo, estamos aburridos, inventemos algo nuevo. ¿Qué inventamos? Mira, las otras naciones tienen reyes y nosotros no tenemos reyes, tenemos jueces que nos juzgan y que luchan por nosotros. ¿Y por qué no tenemos reyes? Digamos entonces a Dios que nos dé un rey. Y bueno, el primer rey fue Saúl. Dios se dio esta imagen, aun cuando él no estaba del todo de acuerdo, porque el rey es Cristo. Él es el rey de Israel. Pero bueno, es otra historia también. A causa de la desobediencia, una vez más, y es lo que nos pasa a todos nosotros también, desobedientes, porfiados, tercos, tosudos, no hacemos casos y caemos de nuevo con la misma piedra. A causa de la desobediencia, los hijos de Israel cayeron en manos de Madián. Ojo con este personaje. Madián. ¿Hijo de quién? Hijo del padre Abraham. ¿Qué pasó a Abraham? Abraham, pero con una concubina que se llamaba Sétura. En algunos libros también aparece Kétura, con K. Abraham, padre de la fe, el padre de Israel. Sin embargo, tenía sus yayitas también de Abraham, ¿cierto? Como todos nosotros. Tenía su tejado de vidrio. Y ojo con los errores de Abraham, porque, por ejemplo, esta concubina dio a luz a Madián, y Abraham, para cuidar a su primogénito, que se llamaba Isaac, para cuidarlo a él, porque él era el heredero del legado de Abraham, para cuidarlo, toma a todos sus hijos de concubinas y le dice, los bendigo, que les vaya bien, una palmada en el potito y váyanse al oriente, lejos. Chao.
nos vemos. Y la hizo. Abraham se quedó ahí con su familia, con su legado, y luego Isaac hizo lo suyo. ¿Qué pasó con Madián? Se fue al oriente juntos a sus otros hermanos, lejos. Crece Madián y se convierte en una especie de comerciante, pero que también le gustaba andar robando. De hecho, Madián y sus amigos, que luego se llaman los madianitas, una tribu, madianitas, son los que compraron a José, el soñador. Cuando sus hermanos lo vendieron, ¿se acuerdan de esa historia? Los hermanos celosos de José porque soñaba y le decía, yo voy a estar sobre ustedes. Entonces los hermanos dijeron, ¿qué se cree este? Y lo vendieron. ¿A quién lo vendieron? A los madianitas. Acá está metido Madián. Entonces, se van al oriente, Irán, lo que es Irán hoy, Irak, etc. Y vuelven a aparecer. ¿Cuándo aparecen? En tiempos de Gedeón. Ya no aparece mi Madián. No se dice que esté Madián allí luchando, sino que se dice que están los madianitas. Lo que interpreto yo es que es la tribu que descendió de Madián. Entonces Madián, esto está en Génesis 25, por si acaso, para los teólogos que quieran corroborar esta información. Israel, habiendo tomado posesión de Canaán, llegan a la tierra prometida, se portan mal, ¿y qué hace Dios? Permite que los madianitas invadan Israel. Se fueron castigados durante 7 años. ¿Qué pasa acá? 7 años los madianitas invadiendo Israel, el pueblo de Dios en la tierra prometida, etc. Pero los hijos de Israel estaban rindiendo culto a Baal. Se estaban casando con mujeres de otras tribus, etc. Estaban siendo muy desobedientes. Por lo tanto, perdieron su relación con Dios. ¿Y no les pasa a ustedes que cuando pierden su relación con Dios, empiezan a trizarse cosas en nuestra vida, a fragmentarse? Hay cosas que parece que no salen del todo bien. Y cuando no empiezan a salir bien, uno patudamente dice, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué no está acá solucionándome el problema que yo creé? Ya pues, Señor, baja, solucioname el problema. ¿Acaso no me amas? Uno es así con Dios. A veces un tanto irrespetuoso. Y Dios, en este contexto, aplica gracia. Gracia, nuevamente. Mi pueblo, a quien amo, son desobedientes, son porfiados, sin embargo, aplicaré gracia con ellos. Dios envía a un ángel para proclamar a Gedeón como liberador de Israel sobre la amenaza madianita. Ok, este es el contexto. Entonces les invito a leer esta conversación que tiene el ángel con Gedeón. Vamos a leer esta parte. Gedeón, alguien que es muy como nosotros. Mucha pregunta, mucho cuestionamiento y se hace preguntas básicas que todos en algún momento nos hemos hecho. Por ejemplo, leemos Jueces. Entonces, hermanos, acompáñenme en la lectura. Vamos a leer del capítulo 6, versículo 12 al 18. Tenemos entonces Israel desobediente, invadidos por los madianitas, 7 años, y Dios envía un ángel a Gedeón para que Gedeón se dé cuenta de que él tiene que liderar esta liberación. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién también le decían esforzado y valiente? A Josué, ¿cierto? Acá en la historia de Gedeón se dan varios paralelos con historias pasadas, varios protocolos que se repiten. Gedeón, por ejemplo, vamos a leer acá, le cuestiona a Dios, ¿cómo me va a mandar a mí? Yo soy el menor de mis hermanos. ¿Quién tuvo este cuestionamiento antes de Gedeón hacia Dios? Moisés. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Yo soy tartamudo. ¿Cómo voy a hablar delante del faraón? Y Dios le dice, yo estoy contigo. De nuevo, en nuestra vida pasa, Dios, ¿cómo me vas a mandar allá? ¿Cómo voy a ir a predicar? ¿Cómo? Y cuestionamientos. Siempre tenemos algo que decirle a Dios para no hacer lo que Él nos está pidiendo. Siempre hay una excusa.
Bueno, Jehová está contigo, le dijo el ángel a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Acá Gedeón se fue en esa. Gedeón le dice, Jehová está contigo. El ángel le dice a Gedeón, Jehová está contigo. Y Gedeón dice, pero si tú estás conmigo, entonces, y formula la pregunta, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué estamos siendo invadidos por los madianitas si tú, se supone, Jehová, estás con nosotros? ¿Hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué nos dices que tú estás conmigo? Si mira cómo está mi casa, mira lo que me ha pasado. Y ahora tú me dices que tú estás conmigo. Voy a la iglesia el domingo y la iglesia nos dicen, Jehová está con ustedes. ¿Y a dónde si yo no lo veo? Mis finanzas están por el suelo, mi familia está por el suelo, han pasado cosas en mi vida, etc. ¿Dónde está Jehová? Uno es así con Dios. Uno lo cuestiona. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Gracia. Ojo, que en ningún momento el ángel del Señor se va a enojar con Gedeón. Siempre va a aguantar la pregunta. Me imagino que uno diría la pachotada de vuelta, ¿cierto? Ha habido otras historias en donde Jehová sí enfrenta a la persona. Por ejemplo, Job o a los amigos de Job los enfrenta. Sin embargo, en este caso, Dios va a actuar con mucha dulzura, con mucha gracia. Y es así como actúa con nosotros. Nosotros hacemos cuestionamientos y Dios actúa con gracia. Escuchen. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Otro punto. ¿Dónde están esas cosas que se dicen de Dios? ¿Por qué no están funcionando en mi vida? Acá hay dos cosas de Gedeón. Primero, cuestionar, diciendo, lo que otros dicen de Dios, yo no lo veo frente a mí. ¿Qué está haciendo Gedeón ahí? Negando lo que Dios ha hecho con nosotros. No es necesario mirar la vida de otro para decir, Dios existe. No. A veces, en este caso, uno tiene que ser para sus adentros, como se dice. Mirarse a su interior. Mirarse y decir, mira, como decía el pastor Renato, esta semana tuve que comer, sí. ¿Tuve un lugar donde dormir? Sí. Tengo que dar gracias entonces. Dios ha hecho algo conmigo. Tengo mis dos manos para poder trabajar. Tengo mis dos piernas para poder caminar e ir a trabajar, etc. Sí. Entonces hay razones por las cuales uno debe dar gracias. ¿Qué hizo Gedeón acá? ¿Dónde están esas maravillas que nuestros padres, otros, cuentan, relatan? Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que Dios no solamente actúa en otros, sino que actúa en nosotros. En tu vida, Dios actúa. No mires la vida de otro para decir Dios existe o Dios no existe. No, mira tu vida, mira tu condición. A pesar de la condición que uno esté, puede dar gracias. Es decir, existe la maravilla del Señor y se hacen presentes en mi vida. ¿Existe la maravilla del Señor? Sí, ¿cierto? Estamos seguros de eso, porque no solamente lo vemos en nosotros, lo vemos en la naturaleza, en la familia que formamos, etc. Hermano. Como hay veces también hay personas que no creen que Dios hace milagros y también utiliza a otras personas para que tú te des cuenta de que sí existen milagros y que si le tienes fe, hace todo bien. Así es, y esa situación nos pasa a muchos. No nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sin embargo, tienen que venir otros. Acá tuvo que venir un ángel, imagínate. Tuvo que bajar un ángel del cielo para decirle a Gedeón, mira lo que tienes que hacer. Y darte cuenta de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y sigamos leyendo. ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, dice Gedeón, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y viniéndole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza,
con esta misma temperamento, ímpetu que tú estás usando para confrontarme y cuestionarme, bueno, ve con ese ímpetu, ve y utiliza esa fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Entonces le respondió de nuevo Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Acá está Moisés. ¿Cómo voy a ir yo? Solo, soy el menor de mis hermanos. De nuevo se repite la historia. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Nos tiramos al suelo. Nos tiramos al suelo, ¿no? Siempre, no, es que yo no puedo ir. Lamento. No tengo plata, o no tengo tiempo, o no tengo con quién irme. No me siento recibido. Siento que nadie me habla, etc. La clásica. Nos tiramos al suelo. Mi familia es pobre, dice Gedeón. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Gedeón, nuevamente: porfiado Gedeón, porfiado Felipe, porfiado todos nosotros. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, baja un ángel del cielo, le dice lo que tienen que hacer. Y ahora Gedeón además le pide una prueba. Ok, si tú estás acá frente a mí, dame una prueba. Y hay cosas que están frente a nosotros. Hay palabras que nos están transformando y nosotros no nos damos cuenta. Te ruego, versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Bien. Entonces la palabra del Señor en este pequeño párrafo nos invita a hacer varios cuestionamientos. Cuestionamientos que ya he leído anticipando. Y nosotros somos como este ratoncito, como voy o no voy. Y ahí estoy, como veo el peligro, me preparo, pero ahí está el premio. Voy o no voy, voy o no voy. Y estoy así y al final nos perdemos tantas bendiciones porque decidimos no ir. Pregunta clásica, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Gedeón, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo me la he hecho varias veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué de este modo? ¿Por qué a mí? Etcétera. Y eso va de la mano de estas otras dos preguntas que se hace Gedeón. ¿Acaso no eres todopoderoso? ¿Acaso tú no eres el Dios de nuestros padres, el que hace tantas maravillas? Y mira lo que pasa. ¿Por qué haces esto, Dios? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Acaso no eres Dios? Somos bien patudos a veces al hacer todas estas preguntas, ¿no? Y es válido que en determinados momentos de nuestras vidas las hagamos y digamos, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios en toda esta situación? Pero ojo, volviendo al inicio, cuando les comentaba de personas que pueden ser salvas por gracia, siendo unos infelices durante su vida, pueden ser salvas por gracia, pero tienen responsabilidades, han dejado condenas en otros, no asumen sus responsabilidades. Y acá, cuando uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasan estas cosas? Uno no hace esa reflexión de, bueno, es que yo me involucré con esta persona, bueno, es que yo dije esto a esta otra persona, etc. A veces los hechos que nosotros les damos una connotación de negatividad son hechos producidos a partir de nuestros mismos actos. Son consecuencias de lo que hacemos o decimos. Y necesito pruebas para creer. Ok, Señor, si tú estás acá frente a mí,
espérame hasta que yo vuelva, y ahí recién voy a creer. Pasa en la historia, en los versículos 36, 37, 38 de este mismo capítulo, termina la conversación entre Gedeón y el ángel le da todas las instrucciones, con mucha gracia. Espera la respuesta de Gedeón y le da una recomendación siempre. Nunca se exaspera. Y así también es Dios con nosotros. Hay momentos donde Dios aplica mucha gracia. Gracia que no merecemos, pero de igual modo está allí para hacernos justos. Y el ángel termina la conversación y el ángel desaparece, así, como si nada, delante de Gedeón. Y allí Gedeón recién dice, era un ángel de Jehová. Y ahí se asusta y temió porque vio el rostro del ángel y tenía la enseñanza de que Moisés no podía ver el rostro de Jehová. ¿Por qué? Porque sería consumido. Y el ángel desaparece y Gedeón se sorprende y ahí dice, era Dios el que vino y habló conmigo. Allí recién toma la iniciativa y va a la batalla con 300 hombres, derrota a 1200 hombres enemigos, recupera Canaán, derriba a los reyes madianitas. Un israelita mataba a 4 madianitas y fue con Dios, volvió, hizo algunas cosas que no debía hacer. Después sus hijos cometieron pecado y de nuevo se pudrió todo. Esto es cíclico. Vuelta a los israelitas a manos de otros, vuelta a creer en Baal, etcétera, etcétera. Hasta que, llega Saúl, después David, Salomón, profetas y llega Cristo. Entonces, pruebas. Y como les comentaba, esta semana estuve siguiendo bastante la imagen política del Papa. Me interesa como un personaje político, lo veo como el presidente del Vaticano. Y dijo esto. Le preguntaron acerca de los crímenes de Caradima y qué hacía el obispo Barros en medio de todas esas ceremonias. Entonces el Papa dice, el día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. Lo demás, dijo, son calumnias. Él remitiéndose a una cualidad legal. Es decir, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Desgraciadamente hace esta declaración que es algo insensible con las víctimas de Caradima. Ahora, es lo que se dice, ¿no? Que Caradima violó a muchos niños y Barros o fue cómplice o participó de esas violaciones. No se sabe cuál fue el rol exacto de Barros, pero el Papa dice, tráiganme pruebas. Muchas veces nosotros somos así con Dios. Dios, voy a creer en ti, pero tráigame pruebas. Haga algo. Ejecute. Proceda. Haz algo para yo poder creer. O si no, no voy a creer. Tengo que ver para creer. ¿Cierto? Así pensamos en nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad ampliamente desconfiada, que necesita siempre estar viendo pruebas tangibles para poder creer. Una vez le predicaba a un chico de la universidad acerca de Dios y él me decía, necesito pruebas, o si no, no te voy a creer, Felipe, y todo lo que tú creas es una tontera para mí, necesito pruebas, necesito ver. Y Dios siempre alude a un principio básico, mírate, tú eres la mayor prueba de mi existencia. Mira tu cuerpo, mira cómo funciona tu cuerpo. Quien tenga la oportunidad de estudiar medicina, hágalo y se va a sorprender de lo increíble que es el cuerpo humano. ¿Cómo funciona? Hasta cada milímetro de nuestro cuerpo tiene un funcionamiento increíble. ¿Cómo pasó eso? ¿Casualidad? ¿Evolución? Hay pruebas en nuestra vida que nosotros no queremos creer, pero aún así, ante esas pruebas, Dios aplica gracia. ¿Por qué?
Volvemos a Efesios para tenerlo en mente. No nos olvidemos de este pasaje. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios para ustedes. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ignoramos lo que Dios ha hecho en nosotros. Intentamos ver el Dios de otro constantemente. Intento ver el Dios del pastor, el Dios del predicador, el Dios que está allá adelante cantando, pero en mi vida no lo veo. Gedeón, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? El llamado es a observar lo que Dios hace en nuestro interior. En nuestra vida Dios hace maravillas. En nuestra familia ha hecho maravillas. Y muchas veces no las valoramos y no las consideramos. Sin embargo, el llamado de la gracia es: recibe la gracia, este don que no mereces, recíbelo en tu vida y ejecútalo de la mejor forma. ¿Cómo? Actuando por medio de la fe. ¿Tienes fe? Actúa con fe. Actúa con fe. Gedeón, al final de un sinfín de preguntas que Dios permitió que Gedeón las hiciera. Yo creo que Dios permite que nosotros lo ataquemos con preguntas. En mi conversión, yo lo ataqué con preguntas. Lo ataqué. Todas las preguntas que yo tenía se las hice irrespetuosamente, desde la rabia, desde el resentimiento, etc., pero las hice. Y Dios transformó mi vida. Hay momentos claves en nuestra vida donde uno no entiende situaciones. ¿Por qué pasan estas cosas? Y no sabe explicar el por qué. Sin embargo, cuando nos refugiamos en Dios, podemos soportar cualquier por qué y podemos soportar cualquier cómo. En la condición en la que yo esté, cuando me refugio en la fe, cuando me refugio en Dios, puedo soportar cualquier situación. Pablo nuevamente dice, ¿por qué? ¿Por qué podemos soportar estas situaciones? En riqueza, en pobreza, en lo alto, en lo bajo, etc. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Parece complicadísimo todo, pero hermano, aterrícelo. Dios está con usted. Dios está con usted. Y usted puede decir, pero entonces si Dios está conmigo, entonces ¿por qué pasan estas cosas? Haga esas preguntas. Ore, entable una conversación con Dios, personal, no con el Dios del otro, no con el Dios del lado, no. El Dios que ha entrado en mi vida, que nos hace uno, a todos nosotros. Tenemos estas preguntas y Dios nos da las respuestas. Con Gedeón, le dio la respuesta, con mucha gracia. Gedeón, anda. Gedeón, esfuérzate, sé valiente, confía en mí. Gedeón le dijo, espérame. Y Dios le dijo, voy a estar acá. Anda, no morirás, Gedeón, anda, tranquilo. Gedeón fue, ganó, volvió, y Dios estaba ahí siempre, en cada minuto. Así es nuestra vida. Tenemos temor a ir. Tenemos temor a enfrentar la situación. Sin embargo, Dios nos dice, anda, voy a estar contigo, no te va a pasar nada. Confía en mí, ten fe, persevera, esfuérzate, sé valiente, porque va a ser difícil. Sé valiente, pero no vas a morir, no morirás, confía. ¿Amén? Es increíble cómo la gracia se aplica a nuestra vida y a veces nosotros la pasamos por alto. No nos damos cuenta. El estar acá hoy es un resultado de la gracia de Dios. Compartir, conversar, escuchar a otro que está adelante compartiendo algo, cantar todos juntos, tomarnos la mano, sonreír, llorar. Eso es gracia. Eso es estar aferrados a una fe que puede que no podamos tener todas las respuestas. Sí, no tenemos todas las respuestas. Y eso es lo maravilloso, que creemos a pesar de no ver. Ese es el milagro de Dios en nosotros. Esa es la gracia de Dios en nosotros.
El no entender la gracia nos lleva a pedir pruebas para poder creer constantemente. Sin embargo, tenemos que hacer un salto de fe, saltar, atrevernos, ir. Aún siendo el menor de mi familia, aún siendo pobre, Gedeón fue y venció. Nuestra sociedad chilena es una sociedad compleja, que se asumía una sociedad católica. Pareciera ser que no es tan católica. ¿En qué estamos como chilenos? Porque no podemos decir que se considera una sociedad evangélica, ni mormona, ni incluso atea. No creo que los chilenos se consideren ateos. Ahora no sé si nos consideramos católicos como sociedad. Después de Uruguay, en Sudamérica, somos el país con menos influencia católica. Entonces, ¿qué somos como chilenos? Nuestra sociedad está buscando una identidad. Y esta es la oportunidad del pueblo de Dios de tomar esa oportunidad, esa búsqueda. El chileno busca tímidamente, con desconfianza, con mucho temor, pero busca algo que le haga sentido. Y ahí está la palabra de Dios para ser compartida, porque la palabra de Dios es una espada que atraviesa nuestra conciencia, que atraviesa todas nuestras cuestiones que tenemos en nuestra mente, preguntas, creencias, etc. La palabra de Dios tiene que ser utilizada hoy en nuestra nación. Con gracia. Ese es otro tema. La gracia es un idioma y hay que aprender a hablar el idioma de la gracia. Hablar con gracia para con otros. Algunos sabemos decir 5 palabras en este idioma. Otros tendrán un léxico mucho más amplio. Son personas que tienen gracia en sus labios, pero también es un llamado para todos nosotros, para mantener una armonía, una comunidad, un mismo sentir. El ángel a Gedeón no lo torturó con cuestionamientos, no le dijo lo desconfiado que era, lo inseguro que era, lo dubitativo que era. No, simplemente le dijo, voy a estar acá, esperándote. Vas a volver victorioso. Amén, hermanos. Anímense, porque la gracia es algo que debemos abrazar y no hay que soltar. Jamás. Algo que es un tesoro que está en nuestras vidas. Así que, hermanos, yo les quiero invitar a que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón, este versículo. Por gracia somos salvos. No lo merecemos. Nadie lo merece. Sin embargo, Dios actúa igual en nuestras vidas. Creemos, somos salvos y actuamos de acuerdo a nuestra creencia y a nuestra fe. Las buenas obras son una consecuencia de nuestra fe. ¿Sí? Bien. Que el Señor nos traiga su sabiduría, su espíritu, su conocimiento en cada minuto. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas constantes en nuestra vida. Gracias, amado Padre, porque somos salvos por gracia. Porque no hicimos nada para merecerlo. Porque tú actuaste, Jesucristo, en la cruz, sin esperar nada a cambio. Actuaste desinteresadamente y nos has llevado a tu reino. Gracias, papá, porque podemos estar confiados en que este paso por este mundo es solamente una etapa que culmina en tu santo reino. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y porque tú nos amas, porque eres tan amable con nosotros. Gracias porque nunca nos ha faltado nada. Y si nos ha faltado algo, tú nos tienes con bien hoy. Gracias, Padre, porque en cada situación difícil tú nos presentas una salida, de acuerdo a tu gracia. Gracias, papá, porque a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad, a pesar de lo porfiado que somos, tú estás ahí, siempre esperando por nosotros. Te damos gracias, Señor, y atesoramos esta palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón.
Que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestra iglesia, obre en aquellos que no pueden estar acá, obre en la sociedad chilena. Que tu Espíritu Santo sea llenando esos vacíos, que sea transformando las vidas de todos aquellos que tienen una búsqueda personal. Oramos todos juntos, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.